Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra serie de webinars de Moving Online del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Me da de verdad un gusto especial darle la bienvenida hoy a Albert Sangra Morer, quien es el profesor de la Universidad Abierta de Cataluña y también director académico de la Cátedra UNESCO. Albert gentilmente ha aceptado acompañarnos en nuestros webinars del movimiento de Moving Online y hoy nos acompaña para conversar junto con Estela Porto sobre el tema de hacia la verdadera transformación digital de las instituciones de educación superior. Albert, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas y desearles sobre todo que se encuentren todos bien en estos momentos difíciles por los que atravesamos en todo el mundo, pero el hecho de que estemos aquí reunidos seguro que es señal de que al menos nosotros estamos bien, así se lo deseo. Sin duda, muchas gracias, Albert. Y también quiero saludar a Estela, quien es como siempre la encargada de hacer las preguntas, esperemos no tan difíciles y retadoras para nuestro invitado. ¿Cómo estás, Estela? Un gusto saludarte el día de hoy. Hola Carolina, hola Albert, un gusto tener a ti hoy. La verdad, Albert y yo nos conocemos hace mucho tiempo, en épocas de los inicios de los años 2000, creo yo, que nos conocemos con muchos encuentros en Eden, en los eventos en Europa. Entonces, interesante que nunca tuve este tipo de oportunidad, así que la pandemia me ha dado eso. Definitivamente trae cosas bellas, entonces la pandemia también. Bueno, no quiero entretener entonces a la audiencia. Recordarles, por favor, que durante todo el tiempo vamos a tener los micrófonos apagados. En caso de que tengan alguna pregunta o comentario, desde ya está habilitado el chat, que ya vemos que muchas personas nos saludan desde diferentes lugares de Latinoamérica. Un gusto también. Y pues entonces tienes el micrófono, Estela, para que arranquemos cuando quieras. Súper, gracias, Carolina. Bueno, como el título de la presentación ya menciona, el foco de nuestra conversa de hoy es sobre la transformación a un nivel institucional, ¿no? Que es un tema que la verdad hasta ahora no teníamos hablado específicamente, a pesar de que indirectamente estaba siempre presente. Entonces quería empezar la conversa con Albert preguntándole, con la experiencia ya muy larga que tiene de una institución que siempre fue una institución que está por transformarse en términos digitales. ¿Cómo ves que necesitan plantearse las instituciones de educación superior que quieran, la verdad, transformarse ahora en este momento, que estas exigencias, este nuevo contexto les demanda para una sociedad distinta donde la educación tiene también un rol bastante diferente? Bien, seguramente el concepto de transformación incluso ha cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Hace 25 años que se creó la Universidad Oberta de Cataluña, la universidad de la cual yo fui uno de los miembros del equipo fundador y en la cual todavía estoy desarrollando mi actividad académica. Y las cosas en aquel momento se planteaban de una forma muy distinta a como se plantean incluso ahora en estos momentos, ¿no? De tal forma que la transformación digital en aquel momento era, como mucho, para las instituciones de educación superior presencial, hacer posible que la inscripción, la matrícula, el registro se hiciese de forma remota y que los estudiantes lo pudiesen hacer no ya desde su casa, sino desde unos terminales al estilo de los terminales Bancomat o ATM que hay en las ciudades para sacar dinero, que pudiesen desarrollar el proceso de matrícula. Eso era uno de los elementos fundamentales de la transformación que en aquellos momentos parecía que iba a marcar el camino futuro. Posteriormente, el hito siguiente fue cómo se podían digitalizar las bibliotecas. Es decir, de qué manera podían accederse a los fondos bibliotecarios y bibliográficos a través de mecanismos digitales, incluso habiendo digitalizado y escaneado libros o disponiendo de versiones digitales un poco más modernamente. Sin embargo,
esto probablemente no eran los elementos fundamentales de la transformación que estamos de alguna forma enfrentando ahora, o al menos el concepto de transformación digital seguramente no lo entenderíamos de la misma forma. En estos momentos, la transformación digital de las instituciones de educación superior tiene dos vertientes muy claras. Una vertiente que mucha gente entiende que es la vertiente de carácter administrativo, es decir, tenemos que poner la administración de nuestra institución al día, tenemos que utilizar todo aquello que nos aporta la tecnología para ser mucho más eficientes. Hay los cantos de sirena que nos vienen diciendo que tendríamos que utilizar el blockchain, por ejemplo, para garantizar que los expedientes de los alumnos pudiesen tener unas garantías de seguimiento y de acceso desde otras instituciones, desde cualquier lugar del mundo, garantía de seguridad, etc. Y el esfuerzo tecnológico que esto supone es grande, pero prácticamente todo el mundo entiende hacia dónde tenemos que ir. Y después habría la segunda vertiente, que es la vertiente de transformar también el ámbito docente o el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. A mí a veces me cuesta, tengo que confesar, que me cuesta separar mucho lo que es hablar de docencia o de aprendizaje, porque me da la sensación que siempre son dos caras de la misma moneda. Es cierto que uno puede aprender por sí solo. El concepto de autoaprendizaje hace muchísimos años que existe y no es un descubrimiento de alguien de hace 3 semanas, eso es evidente. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de un entorno de carácter educativo, y hoy estamos hablando de instituciones de educación superior, quiere decir que hay dos vertientes o hay dos caras de la misma moneda. Una que es la enseñanza, la docencia, y la otra que es el aprendizaje. Y me gusta siempre recordar unas palabras de Diane Laurilar, una ex vicerrectora de la Open University del Reino Unido, que decía: debemos aceptar como docentes que nuestra última misión fundamental es conseguir hacer que los estudiantes aprendan. Por lo tanto, no podemos separar el concepto de docencia del concepto de aprendizaje, porque va íntimamente ligado, especialmente si somos una institución que tiene como misión desarrollar personas, darles las oportunidades para que ellas propiamente puedan desarrollarse. Es en este sentido, entonces, que es exigible en estos momentos que la transformación digital que se plantea en las instituciones se basen en un cambio conceptual y también mental, no solo tecnológico. Y por lo tanto, eso hace necesario que se enfoque desde otra mirada, desde otra óptica, a como se ha venido haciendo hasta ahora. Habitualmente, las instituciones se transforman o intentan seguir, más que una transformación, las instituciones intentan evolucionar. Es decir, procuran siempre no romper con nada del pasado, sino añadir elementos nuevos a lo que ya han desarrollado. Eso, que es un razonamiento, yo creo, muy loable y muy comprensible, topa con una gran dificultad, y es que al evolucionar la velocidad es mucho menor que si transformas. Es decir, porque tienes que mantener lo anterior, tienes que mejorarlo, además tienes que añadir algún elemento nuevo y por lo tanto cada vez cuesta más arrastrar algo que pesa cada vez más y pesa mucho, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de transformación estamos pensando en algo que nos dé una mirada distinta. Hasta ahora la mirada siempre se ha hecho desde la tradición de las instituciones de educación superior y desde su presencialidad, como elemento clave de su propia identidad. Yo no sé si es correcto no entender que la presencialidad es un elemento clave de la identidad, pero lo ha sido hasta ahora. Claro, mientras uno puede escoger entre la presencialidad y la no presencialidad, o un entorno de características mixtas, no hay ningún problema. Cada institución escoge lo que le parece más adecuado para su propia estrategia o para dar servicio a los estudiantes de que dispone o que son su objetivo, su target, su audiencia natural, ¿no? En el momento que surge una situación como la que hemos vivido ahora, donde la presencialidad no es una opción, es decir, es imposible, es inviable, y la única opción viable se supone que es
una opción completamente en línea, es muy difícil que la visión desde una perspectiva presencial nos dé soluciones de transformación de las instituciones de educación superior, porque estaremos enormemente limitados en esa visión. Por lo tanto, se exigiría o convendría exigir un cambio de mirada para empezar a mirar desde la perspectiva completamente online, para ver hacia dónde tendríamos que transitar para aprovechar los buenos elementos que nos aporta también, que los hay por parte de la presencialidad, pero empezar a diseñar instituciones que sean capaces de transitar con suma facilidad de entornos presenciales, virtuales, mixtos, en función de las condiciones que el entorno y los contextos situacionales en cada momento nos estén marcando. Porque nadie nos dice que una situación como la que hemos vivido ahora no se va a volver a repetir en los próximos años o incluso en los próximos meses. Con lo cual, aunque ahora hayamos dado soluciones de choque, digamos, para salir del paso, para resolver el problema, eso no significa que las instituciones se hayan realmente transformado en ese proceso. El problema ahora es que hemos salido al paso de una dificultad y algunos podrían pensar que esta es la solución fácil, ya lo hemos conseguido, nos podemos quedar aquí. Señores, no nos podemos quedar aquí porque esta es la solución menor, es el menor, es la solución menos mala, es la solución menos mala para enfrentarnos a esta situación actual. Sin embargo, si queremos preparar el futuro, si queremos anticiparnos, tenemos que verlo desde otra perspectiva. Y acabo con mi respuesta a esta pregunta, dándoles a entender que, por ejemplo, en el año 1994-95, cuando se creó la Universidad Oberta de Cataluña, la visión que se tuvo en aquel momento era completamente distinta a la que tenían las instituciones de educación superior. Cuando nosotros dijimos, vamos a basarnos en Internet y no en ninguna de las otras tecnologías que había utilizado la educación a distancia hasta entonces, alguien nos dijo, ¿pero por qué no? Pues porque no queríamos acarrear todo el peso de la tradición anterior y queríamos posicionarnos en un espacio donde lo que nos aportaba la tecnología novedosa nos podía permitir crear un modelo nuevo visto desde otra perspectiva. Eso es lo que creo que tendríamos que entender como transformación digital en estos momentos. Una visión diferente desde una mirada diferente. O sea, abandonar... cuando cuando escucho lo que dices de cómo ustedes empezaron la Universidad Oberta de Cataluña, es una manera de dar un salto, ¿no? O sea, yo quiero mirar lo que está más en adelante para no tener esta maleta enorme, súper pesada de todo que venía antes y que tengo que continuar, que mantener, ¿no? Ahora, esto... Pues antes de seguir en la próxima pregunta, hay que también tener muy claro que para quien ya está y que viene con esta identidad de la presencialidad que mencionas, es una decisión más difícil, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando mencionaste en el inicio de que hay un elemento, pues para la mayoría de la gente, cuando piensa en la universidad, piensa en la docencia y el aprendizaje, pero que hay todo un sistema, a mí eso es muy, muy fuerte, hay todo un sistema que está por detrás, ¿no? En la parte administrativa, la parte organizacional, que no puede quedarse con una visión antigua. O sea, no se cambia solo la enseñanza para un modelo en línea, pero también todo ese sistema que está por detrás, ¿no? Menciono eso porque a veces esta es una parte que no se habla mucho, que toda la cuestión de la gestión, la cuestión de los roles y todo, ¿no? Bueno, en relación a eso, me parece importante, me gustó mucho cuando hablaste de esta cosa un poco fluida entre las diferentes identidades, o sea, no es blanco y negro, ¿no? Y quizás para las varias universidades, dónde van a encontrar su presencia es distinto. Entonces, relacionado a eso, ¿hacia qué modelos de organización pueden transitar las instituciones?
Sí, claro. Yo he expuesto esto y, por supuesto, lo que no estoy planteando en ningún caso es que todas las instituciones tienen que pasar a ser instituciones de educación superior completamente online. No estoy diciendo eso, de ninguna forma, ¿no? Lo que estoy diciendo es que se tome una mirada distinta desde este extremo, de este continuo. Es decir, en realidad estamos ante un continuo en lo cual en un extremo tendríamos la presencialidad extrema sin ningún tipo de tecnología y en el otro extremo tenemos el online 100%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que esto sucede es que es un continuo y tenemos distintos grados a lo largo de todo este continuo. Cada institución tiene que desarrollar su propia visión y su propia estrategia para llevar a cabo esta visión de tal forma que se sitúe como modelo propio en el lugar que ellos creen que les corresponde mejor, por tradición, por capacidad o por servicio a las personas, a la comunidad a la que tienen que servir. Entonces, obviamente y de forma relativamente simplista, podríamos decir que los modelos de organización a los que se puede transitar son modelos que se basan igualmente fundamentalmente en la presencialidad, con algunas dosis de elementos virtuales, modelos mixtos o modelos híbridos, que ahora explicaré, y modelos completamente online. Claro, los completamente presenciales y los completamente online ya están bastante claros, no es necesario, digamos, explicarlos muchísimo más, seguramente. A mucha gente le va a interesar los modelos mixtos o los modelos híbridos, ¿no? ¿Cómo distingo yo unos de otros? Bien, los distingo fundamentalmente de aquellos modelos que consideran que pueden aportar una parte de los programas de forma presencial y otra parte de forma online, o de aquellos modelos que consideran que pueden ofrecer programas presenciales y programas online. Es decir, que el conjunto de la oferta tiene una única modalidad o que la oferta está distribuida en varias modalidades. Eso tiene distintos elementos a favor y en contra y por eso insisto en que quien se lo tiene que plantear son las propias instituciones a partir de su propio plan estratégico y de la visión que tengan del futuro transformador que quieren desarrollar, ¿no? En los casos en los que lo que hacemos nosotros es desmenuzar los propios programas y seguir una parte del programa presencial y la otra virtual, porque así damos más flexibilidad a los alumnos, lo que tenemos que entender es que tenemos un número finito de estudiantes cautivos, que son los estudiantes que tienen capacidad para asistir a nuestro campus. Estos estudiantes les podemos dar más flexibilidad si algunos días no tienen que venir al campus porque hay partes del programa que se hacen online. Sin embargo, de esta forma nunca podremos captar estudiantes nuevos que a lo mejor habitan lejos del campus, porque no les estamos ofreciendo la posibilidad de cursar un programa completo en una modalidad completamente distinta online que tendría el 100% de flexibilidad. Por lo tanto, la idea de la hibridización partiría de que algunos programas se ofrecen presencialmente, otros se ofrecen virtualmente o incluso hay programas que se ofrecen en ambas modalidades para que el estudiante lo escoja. Pero me acojo al comentario que Estela ha hecho hace un momento para decir, sea cual sea este modelo que se vaya a decidir, eso tiene repercusiones intrínsecas en el modelo organizativo de la propia institución. Y hay quien piensa que no, que todo se puede continuar organizando como está, pero ofrecer programas online. Esto nos ha demostrado la investigación que no acaba de funcionar bien. ¿Por qué? Porque se encuentran en un contexto que no ha sido creado ni pensado para esta oferta online. ¿De acuerdo? Voy a referirme solamente a un par de noticias que han salido en estas 2 o 3 últimas semanas, ¿no? Una muy destacable por la importancia de la universidad que lo informaba era que la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, había decidido que el curso próximo 2021 ya iba a incorporar lecciones online. Y añadía que no es que empezasen a ofrecer programas online, sino que algunos cursos iban a ser online. Ese sería este ejemplo, digamos, mixto que les comentaba antes, ¿no? Lo que algunos consideran blended, que no está nunca muy bien definido tampoco, pero
esa idea, es decir, una institución que continúa siendo presencial y hay una parte de las asignaturas o alguna asignatura que se va a ofrecer en un entorno virtual. Por otro lado, teníamos a la Universidad de Durham, también en el Reino Unido, que lo que se planteaba es que iba a tener ofertas distintas. Es decir, que algunos programas se iban a ofrecer presencialmente, otros se iban a ofrecer de forma mixta y otros se iban a ofrecer de forma completamente online. Claro, estos son enfoques completamente distintos porque se están dirigiendo a audiencias, a target de sus potenciales estudiantes también muy distintos. Yo creo que este es un elemento que vale la pena reflexionar al respecto, porque las instituciones no pueden pretender querer hacerlo todo y de cualquier manera. Ese es el grave error que muchas instituciones han cometido a lo largo del tiempo, que siempre han pensado que ofrecer un curso o un programa online era muy sencillo, porque como ya tenían la capacidad docente, lo demás ya era muy fácil y ya también tenían la tecnología. Sin embargo, eso no es así. Como seguramente podré explicar después, hay unos elementos que están íntimamente interrelacionados y que se tienen que tener muy en cuenta. Sí, y lo interesante de todo eso, volviendo a cuando hablabas de estrategia, ¿no? Primero que la gente ahora, muchas de las respuestas son experiencias, ¿no? Creo que todo eso que estamos a escuchar, no sé quién va a hacer eso, es una experiencia y muchas veces en el sentido que pues tengo un presencial, pero no puedo tener los números que tenía en una sala de aula. Entonces, ahí hoy en día hay toda una receta que es una experiencia, la verdad. Incluso, no comentamos antes, pero la necesidad, el uso de las cosas en línea antes tenía siempre un sentido de, pues, flexibilizar, de alcanzar estudiantes que están lejos o que estudiantes que están en otros lugares. Y por eso había ciertos principios, ¿no? Determinados pilares para quien estaba en educación en línea que eran fundamentales. Y ahora, la verdad, creo que varias de las cosas que van a surgir parten de un principio que, y está correcto, que la audiencia no era la audiencia que era la audiencia original de los programas de línea. Es una audiencia que la verdad, si pudieron escoger, les gustaría estar todos en el campus. Entonces, hay también mucho de esta experiencia es atender a esta necesidad de la parte presencial que existe en estas personas, ¿no? Bueno, entonces, en relación a eso, sigo con mi próxima pregunta, que es qué aspectos de la organización representan un reto para esta transformación digital, que creo que conecta ahí un poco con lo que hablamos de la organización como un todo, ¿no? Exactamente. Para responder a esta pregunta, yo me voy a referir a un modelo de análisis y de desarrollo que creamos conjuntamente con un colega mío canadiense que seguro que todos ustedes conocen la mar de bien, que es el doctor Tony Bates, y que desarrollamos lo que nosotros llamamos el triángulo TOP o el modelo TOP, ¿no? TOP, que venía de tres elementos fundamentales. Este triángulo está constituido por tres vértices. En un vértice está la tecnología, y todos entendemos claramente que en un movimiento, como el título de estos webinars es muy claro, moving online, es decir, para movernos a través de la tecnología, necesitamos la tecnología, por lo tanto es un punto sobre el cual pivota parte de lo que nosotros vamos a hacer. Hay otro aspecto que muchos entendemos y que muchísimas personas ya han captado y entendido que no es una cuestión solamente de tecnología, sino que el aspecto pedagógico, didáctico es fundamental, es decir, el enfoque que se le dé. No sirve solamente tener una plataforma electrónica y allí cargar una serie de contenido, sino que tiene que haber un diseño instruccional detrás, tiene que haber un tratamiento por parte de los docentes, tiene que haber una labor de acompañamiento que tiene que estar definida, tiene que estar diseñado el tipo de interacción que queremos de con nuestros estudiantes, tenemos que haber identificado los momentos y las formas de feedback que vamos a dar a estos estudiantes, identificar el tipo de evaluación formativa y continuada que vamos también
a identificar. Es decir, que este aspecto pedagógico, y soy breve, digamos, por una cuestión de tiempo también, ¿no? Porque nos podríamos alargar mucho en esto. Tenemos la tecnología y las decisiones que se tienen que tomar, tenemos la pedagogía o la didáctica y aquellas decisiones que tienen que estar vinculadas a ello, pero hay un tercer elemento, un tercer vértice de este triángulo que a menudo olvidamos, y es el de la organización. Y cuando hablamos de organización, estábamos hablando fundamentalmente de tres elementos vitales. Estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura y estamos hablando de gestión. Por lo tanto, en el momento que queremos poner en marcha un modelo que responda a esa transformación digital de la que estábamos hablando, tenemos que tener muy presente cómo las personas van a trabajar y van a interactuar con ese modelo. El ejemplo que ponía Estela era muy bueno, en el sentido de que un docente que da sus clases presencialmente, en el momento que se enfrenta a una clase online, dice, claro, es que ahora estoy dedicando más tiempo que antes. Sí, por supuesto, es que sí, yo siempre digo algo que me permito esta licencia, ¿no? Digo que el tiempo en el entorno virtual, aunque su duración total es la misma, es decir, un día tiene 24 horas, en el entorno online el tiempo tiene una naturaleza distinta de la que lo tiene en el entorno presencial. Y por lo tanto, cuando yo en el entorno presencial sugiero a mis estudiantes hacer un debate de 50 minutos, este debate se lleva a cabo de forma sincrónica o síncrona y continuada, esos 50 minutos exactos. Sin embargo, en un entorno virtual, yo esto lo gestiono de una forma distinta y el debate de 50 minutos puede durar 3 días porque es la suma de contribuciones al debate y no necesariamente estos 50 minutos consecutivos contados uno detrás de otro. Y por lo tanto, incluso para mí como docente, me da más flexibilidad porque puedo dedicarme en algunos momentos y en otros no, pero a mis estudiantes también les da la flexibilidad de contribuir cuando están preparados para hacerlo y cuando no. Eso necesariamente plantea un enfoque completamente distinto. Y la dedicación de los docentes tiene que ser necesariamente distinta. Yo conozco experiencias en las que algunas universidades han pedido a sus docentes presenciales que además asuman cursos virtuales, pero no les han ampliado el tiempo de dedicación. Es decir, tenían que hacer lo mismo en las mismas horas que dedicaban antes solamente a los cursos presenciales. Y eso es así porque nadie se ha planteado las cosas desde la mirada de lo online. Lo que comentaba al principio, como somos presenciales, añadir algo online ni cuesta trabajo ni cuesta tiempo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Es uno de los grandes errores que las instituciones han cometido y a veces cuando alguien dice es que lo online no funciona, tendríamos que corregirlos y tendríamos que decirle, perdone, todavía no sabemos si lo online funciona o no. Lo que podemos decir es que lo que usted dice no es verdad. Eso que ha pasado no ha funcionado porque no lo han gestionado bien, no porque lo online funcione o no funcione. Es como en estos momentos que parece que se le esté dando la culpa de las desigualdades sociales al uso de Internet para la educación. Sí. Cuando las desigualdades sociales están ahí y estaban antes de que existiese Internet, ¿no? Y claro, no sé, seguramente tampoco Internet puede dar respuesta y solucionar estas desigualdades, pero lo que es verdad es que la relación causa-efecto no existe, ¿no? Por lo tanto, vuelvo para sintetizar lo que he dicho antes. Es necesaria una nueva cultura en la organización, es necesaria una nueva gestión organizativa, personas que atiendan de la forma que sea necesaria en los tiempos necesarios y es necesario pensar en las personas adecuadas para llevar a cabo todo eso. Y seguramente después tendré ocasión de entrar en el aspecto que uno de los aspectos fundamentales cuando hablamos de personas y de cultura y de gestión es que exista la formación y la capacitación adecuada y necesaria para que estas personas puedan ser competentes en aquello que se les va a exigir que hagan y que hagan bien hecho. Sí. Y quería resaltar una cosa súper importante cuando estaba hablando del tiempo y tu ejemplo ahí de los 50 minutos y qué es ese 50 minutos en online, ¿no? Esto ha sido un tema que hemos hablado en otro webinar aquí, que a mí nunca esto fue tan importante cuanto ahora. ¿Por qué? Porque la primera aproximación para la gente que ha cambiado del presencial para en línea es pensar,
pues quiero continuar con estos 50 minutos también así seguidos, y pues entonces vamos todos a una pantalla y compartir pantalla durante los 50 minutos. Exactamente. Y esta traducción pues no funciona para nada, ya estamos todos llegando a esta conclusión. Entonces, creo que ahí es un momento realmente de hablar de este juego, ¿no? Entre lo que es el valor del sincrónico, porque existe. El sincrónico virtual no es estar en una sala de aula, y el valor que tiene el virtual con este tiempo que hablaste ahí, que es la comunicación asincrónica. Creo que hay mucho que volver siempre a ese punto, ¿no? Y el otro punto que quería reforzar es lo que dijiste, o sea, de cuando pues el online no funciona. Muchas veces los cursos que creamos presenciales y que después queremos poner en el virtual, ellos no funcionaban en el presencial tampoco. Efectivamente. Pero no estábamos ahí a criticar porque es lo que conocemos, ¿no? Entonces, lo que era malo no se transforma en bueno porque lo ponemos en línea, ¿no? Sí, y si me permites, esa idea que tú ponías, digamos, de manera muy ilustrativa, que después queremos hacer los 50 minutos en un Zoom, que sea, es precisamente esa diferencia que yo planteaba al principio. Cuando los profesores hacen eso, están aplicando una mirada presencial a la educación online y no hacen el esfuerzo de moverse para tener una óptica distinta que les permita entender cómo el tiempo, cómo la sincronía les puede permitir modular un tipo de diseño educativo distinto al que estaban realizando hasta ahora, pero que les puede permitir alcanzar los mismos objetivos, que eso es el elemento fundamental, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, y ahí esto como que llega al punto que hablamos el otro día, cuando empezamos a planear este encuentro nuestro, que es un elemento de liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgos es necesario ahora para ayudar a las instituciones a transformarse? Considerando todo esto que hablamos ahora, ¿no? Incluso un punto súper importante que mencionaste, que es dar la formación necesaria a estos docentes que ahora tienen que tener un rol muy distinto. Sí, a ver, uno de los aspectos fundamentales es que para liderar cualquier cambio, yo creo que es básico tener una visión estratégica potente. Y eso es lo que yo pediría a todos los líderes actualmente en las instituciones de educación superior, que tengan esa visión estratégica, que estén pensando en el mañana, es decir, que olviden un poco el cortoplacismo. Ya sé que ahora hemos tenido que reaccionar de manera inmediata a una situación crítica, por supuesto. Yo creo que nadie, y yo el primero, nadie va a criticar cómo hemos hecho frente a la situación que hemos tenido que vivir en estos momentos. Pero si de algo nos tiene que servir es para aprender que no podemos volver a hacer lo mismo si vuelve a suceder. Y por lo tanto esto exige una visión estratégica y ver cómo tenemos que transformar nuestras instituciones para que estén realmente preparadas y capacitadas para dar un cambio sustancial que no recaiga exclusivamente ni encima de los estudiantes ni encima de los docentes, sino que sea el conjunto de la institución la que proteja a sus personas, la que proteja a sus estudiantes, que proteja a sus docentes y les permita un escenario de trabajo que sea un escenario alternativo, pero que les permita precisamente avanzar. Entonces, para eso yo creo que se necesitan liderazgos valientes, por un lado, valientes y que confíen en dar este salto cualitativo hacia adelante sin pensar que solamente tienen que arrastrar lo anterior. Lo anterior puede ser muy bueno y se puede mantener, pero en momentos determinados es importante dar saltos hacia adelante. Que sean liderazgos de carácter distribuido. Es importante tener personas potentes en toda la institución y darles la capacidad para que puedan tomar decisiones en su ámbito de trabajo, porque son las personas que seguramente están más cerca de la realidad y pueden conocer mejor qué tipo de solución puede darse. Y en tercer lugar, y creo que eso es para mí personalmente es muy importante, que sean liderazgos
empoderadores, es decir, que sean capaces de capacitar a las personas a las que se lidera, que sean capaces de compartir una idea y darles capacidad para avanzar y tomar iniciativas en ese sentido. A los docentes, por ejemplo, no les podemos exigir simplemente que hagan bien las cosas. Tenemos que darles la opción para que las hagan bien, a partir de facilitarles los recursos, a partir de facilitarles los mecanismos, los medios, pero sobre todo a partir de facilitarles la confianza por parte nuestra de que somos los líderes los que vamos a asumir el acierto o el error, y que por lo tanto ellos pueden avanzar con una cierta seguridad de que están realmente avanzando en una iniciativa suya que probablemente será exitosa, y si no lo fuese, seguramente nos aportará un conocimiento que antes no teníamos, ¿no? Entonces, sí. Sí. Albert, mi voto es por ti ahora, con estas últimas frases, mi voto es por tú. Es por ti. Si pudiéramos habilitar el micrófono en este momento, todos estarían haciendo una ovación, Albert. Bravo, bravo. La gente no para de comentar en el chat. De verdad que esto es fascinante. Escucharte decir estas cosas alienta los corazones de muchísimos, y aquí la gente sigue diciendo excelente, bravo. De verdad, es como los aplausos virtuales que estaremos haciendo en este momento. Me alegro mucho que sintonice con una buena parte de la audiencia, porque sé que son aspectos difíciles de llevar a cabo. Es decir, no soy un ingenuo. Soy consciente de que, a pesar de que esto sea lo que nos tengamos que plantear, no es sencillo llevarlo a cabo. Y entonces aquí querría ligar, enlazar con una de las ideas que ya ha salido antes y que obviamente no podía dejar de lado, que es la necesaria capacitación y formación de todos los equipos docentes y no docentes. Es decir, en cualquier proceso de transformación digital vamos a necesitar que cualquier persona de nuestro equipo, de nuestra institución, se forme adecuadamente para hacer frente a estas necesidades, a estos requisitos que en algunos casos van a ser nuevos, ¿no? La idea de que los docentes avancen en el nivel de su competencia digital docente, que recordemos siempre. Aquí quizás me estoy dirigiendo a un público eminentemente americano, pero por ejemplo el avance del concepto de competencia digital docente en Europa ha ido bastante lejos y se ha distinguido en dos líneas sobre todo. La competencia digital docente tiene dos ámbitos. Un ámbito de carácter puramente instrumental, que es aquello que siempre decimos, que nuestros docentes sean capaces de utilizar las herramientas y los instrumentos tecnológicos con los que tendrán que llevar a cabo su tarea. Esto es evidente que tiene que ser así, pero durante muchísimos años la formación que se ha facilitado a los docentes ha sido solamente esa. Exacto. Y es necesaria una formación de carácter didáctico, metodológico también. Aquella formación que nos tiene que permitir saber utilizar aquella herramienta para la finalidad didáctica que pretendemos. ¿De acuerdo? Por tanto, este concepto... Y que viene primero, o sea, la necesidad viene primero antes de decir, pues, cómo uso esta tecnología, ¿no? Exactamente, porque si no lo que hacemos es dejarnos llevar, espere porque ahora no me sale la palabra en castellano, pero tenemos que evitar the technology shapes us. Sí, o sea, la tecnología es que determina lo que vas a hacer, ¿no? Exacto, que nos formatee, ¿no? Que nos formatee. No, es decir, si no es porque nosotros ya sabemos qué es lo que pretendemos y por lo tanto buscamos tecnologías que nos ayuden a hacer eso, al final acabamos solamente utilizando las tecnologías con la finalidad que se nos vende. Y somos nosotros los que acabamos siendo instrumentos de la tecnología en lugar de convertir a la tecnología en instrumento de nuestra propia docencia y del aprendizaje, ¿no? Esto es fácil de decir, pero es muy fácil también de caer en la trampa. Es muy fácil, es decir, con toda la voluntad es muy fácil de caer, y por lo tanto aquí yo también haría un llamado a los líderes a entender que el tipo de formación que necesitan los docentes es una formación también que los empodere para ser capaces de identificar los modelos didácticos que van a ser más adecuados y por lo tanto decidir sobre soluciones tecnológicas una vez los modelos pedagógicos han sido determinados.
En la Universidad Oberta de Cataluña, por ejemplo, siempre se dice de que por qué ha tenido éxito, porque en estos momentos, por ejemplo, tenemos más de 70.000 estudiantes, ¿no? Y cuando empezamos con 200 solamente. Y algunos dicen, claro, porque era un modelo tecnológico. No, no era un modelo tecnológico, era un modelo pedagógico. Es decir, lo que ha dado potencia a esta institución ha sido un modelo educativo determinado que estaba muy bien diseñado desde el principio. Y después tenía un modelo tecnológico que lo apoyaba. Y lo apoyaba con garantías, por supuesto. Pero el modelo tecnológico respondía a los planteamientos que se habían hecho en su momento. Esa es la idea, con independencia del modelo de institución que cada uno de ustedes como líderes decida que tiene que ser, tiene que pensar que se tiene que desarrollar un modelo educativo que dé respuesta, una tecnología que le dé apoyo y una organización que esté preparada y organizada para dar respuesta al modelo que se ha ideado en su momento. Perfecto, perfecto. Exactamente. Nos podemos quedar aquí. Y quiero solo añadir un punto. Para que los líderes puedan entender este modelo pedagógico, yo me recuerdo de una cosa que vivía en University of Maryland, University College en la época, es que los líderes también tienen que tener el rol de docentes en algún momento, para que entiendan lo que se exige, ¿no? Exacto. Es que además le voy a subir la apuesta. Voy a subir la apuesta. Los líderes tienen que ser capaces de entender al docente y tienen que ser capaces de entender al tecnólogo. Y tener la experiencia. Solo entendiendo estos lenguajes, porque son lenguajes distintos, puede tomar decisiones adecuadas. Y por lo tanto, eso exige un esfuerzo por parte de los líderes, que a veces estos líderes vienen de los ámbitos de conocimiento tecnológico o económico, etcétera, les exige un gran esfuerzo de ponerse en la piel del otro y sobre todo de trabajar para entender cuáles son los lenguajes que se utilizan en cada uno de los ámbitos para ser capaz de discernir entre las distintas propuestas que seguramente van a tener encima de la mesa. Estimadísimos, estamos encantados con ustedes. La conversación no se imaginan, pero estamos pasadísimos de tiempo como tampoco se pueden imaginar. Hay un montón de comentarios, mucha empatía con las palabras que nos compartes, Albert, la situación de las universidades y las organizaciones educativas en cuanto a obligar a los docentes a permanecer conectados al mismo tiempo que ofrecían clases presenciales, ahora haciéndolo en ambientes virtuales parece ser una constante. Todos están de acuerdo en que esto se tiene que repensar. Y voy a escoger solamente una pregunta, porque debido al tiempo tenemos como que ya ir cerrando. Y es una pregunta que es la siguiente de Mauricio Reyes. ¿Cuáles son los aspectos operativos que deben cuidarse para gestionar con eficacia la educación digital? Es difícil responder justo en unos pocos segundos, porque, digamos, lo tendríamos que desarrollar bastante, pero yo diría que es importante que existan equipos capaces y capacitados, ¿no? Por ejemplo, las instituciones en muchos países no tienen costumbre, no tienen necesariamente costumbre, sí que es así en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, pero en otros países no tienen costumbre de tener equipos de diseño instruccional, por ejemplo, ¿no? En cambio, en una institución que quiera moverse a ofrecer programas online, esta es una necesidad, la primera para comenzar. Es decir, tienen que tener equipos preparados para dar apoyo a los docentes en ese sentido. Sí. Por lo tanto, uno de los aspectos operativos sería este. Otro aspecto operativo estaría vinculado a la capacitación de los propios docentes, es decir, los docentes tienen que estar preparados para poder dar una respuesta adecuada. Otro estaría vinculado a los aspectos tecnológicos. La tecnología tiene que dar respuesta a lo que se pueda esperar de ella, es decir, saber cuántos estudiantes tendremos, cuál puede ser el nivel de concurrencia, es decir, de estudiantes que van a entrar simultáneamente en nuestro sistema y que van a estar interactuando, que el sistema sea robusto, seguro, que el aspecto de privacidad se respete, aspectos que también estarán vinculados al ámbito quizás más pedagógico, pero también vinculado al tecnológico. ¿Cómo vamos a generar recursos? Vamos a estar utilizando recursos que ya están en abierto y por lo tanto son accesibles y los podemos reutilizar nosotros. Esta es una línea. La institución va a crear recursos propios y después va a decidir si son recursos que también los pone en abierto para que otros los puedan utilizar o van a ser recursos propietarios que solamente va a poder utilizar la propia institución. ¿Cómo se van a generar estos recursos? Se van a generar a partir también de equipos que los van a ir creando
creando, va a haber un grupo de personas que van a identificar estos recursos y van a ver si son recursos que se pueden utilizar libremente o si tienen derechos y cómo se van a gestionar. Sí. Por lo tanto, le estoy diciendo una lista que podría hacerse bastante interminable. Por lo tanto, en aspectos propiamente operativos, nos llevaría quizás un seminario entero otra vez para poderlos analizar uno a uno. Pero he mencionado estos como ejemplos solo. Sí, añadiría en esta lista una que es porque lo que estás hablando son roles distintos que no existen en muchas universidades donde se hace la educación solo presencial, ¿no? Exacto. Y voy a añadir ahí uno en esa lista que es tener otros profesionales que hacen el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes. Hay varias funciones en las universidades que tienen éxito en el virtual. Son universidades donde el soporte al estudiante no está exclusivo en la responsabilidad del docente, ¿no? Se da al docente un tipo de responsabilidad, pero hay todo un seguimiento, un soporte administrativo, etcétera, etcétera, para las cosas que pasan en la vida de los estudiantes, que es súper importante tener ahí también en este operativo estos roles dedicados, ¿no? A soporte, tanto académico cuanto administrativo de estudiantes. Bueno, Caro, perdón, el otro... me gustaría... Diga. Sí, solamente me gustaría añadir a esta reflexión, que la encuentro muy acertada, que hay otro elemento que me parece que es fundamental también, que a menudo no se tiene en cuenta, porque parece que la educación online sirva solamente para el delivery, es decir, para ofrecer la formación y ya está, pero yo creo que es un aspecto importante que se haga investigación en educación online en la propia institución, es decir, que la institución de alguna manera promueva que exista también investigación sobre aquello que se hace online para incrementar más conocimiento, porque ya sabemos que si no hay investigación sobre determinados temas, estos temas pierden valor en el conjunto de la comunidad académica, ¿no? Y me gustaría comentar que he visto una pregunta que pasaba por ahí simplemente porque algo que no he dicho antes y creo que es importante, que decían qué riesgos hay que después de lo que ha pasado se vuelva a lo mismo, es decir, volvamos a un modelo presencial como el que había. Efectivamente, este es un riesgo importante y es un riesgo altísimo, porque eso significaría que no hemos aprendido nada, Desgraciadamente, me temo que un porcentaje de instituciones será lo que les sucederá, es decir, volverán al punto de partida anterior. Y es una lástima, es una lástima. Por lo tanto, aquí también esa capacidad para saber analizar el momentum y observar que es el momento de dar un paso adelante y de no quedarse conformado con lo que teníamos antes. Sí, la oportunidad, ¿no? Exacto. Buscar la oportunidad. Quería solo mencionar que antes de diapositiva que estaba ahí, teníamos la diapositiva sobre la insignia. Espero que ustedes, ya que son nuestros clientes en este webinar, visitantes. Insignia. Para los que no saben, si estás aquí en este momento, puedes recibir su insignia usando el código. Y quizás creo que Sandra o alguien del equipo ha puesto en el chat el enlace para que puedan sacar la insignia, ¿vale? Es correcto. El otro que quería comentar, nuestro taller que empieza el próximo martes. Los registros se encerran, creo que el viernes, si no estoy mal. Les invito a registrarse. Es un curso de una semana, muy usando las cosas que mencionaba Albert, muy enfocado en la pedagogía. La tecnología no es aquí lo que no vas a encontrar, hay 10.000 herramientas. No, es todo un enfoque en la comunicación con el estudiante, la empatía. Había alguien que mencionaba empatía, la empatía con los estudiantes, cómo lo hacemos eso en el modo virtual, ¿no? Y finalmente, invitar a todos que se registren en el Hub de Moving Online, donde continuamos la conversa. O sea, la verdad, el Hub de Moving Online es un ejemplo de lo que mencionaba Albert en términos de la interacción que es a través de un tiempo más largo, ¿no? Es una conversa
que tenemos ahí. Tenemos recursos, pero tenemos una conversa súper rica entre personas que están a enfrentar los mismos desafíos y que con esta troca, con este diálogo, encuentras no solo oídos que te escuchen y que te entiendan, pero también que tiene soluciones o insumos para avanzar en estos desafíos. Albert, nos encantaría tenerte todas las semanas en estas sesiones para que nos sigas enseñando más cosas, así que por favor libera espacio en tu agenda para volverte a invitar, porque seguro que queremos volver a traerte. Muy bien, Millón de gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Estoy segura que la audiencia quedó más que contenta y satisfecha con las reflexiones, que al final es eso lo que buscamos, un espacio de mucha reflexión para que se puedan llevar estas ideas a los líderes y a quienes toman decisiones en este sentido. Estela, muchas gracias también por la oportunidad, por participar en esto, como siempre, con todas las preguntas, que creo que grandiosamente logró Albert responder sin mayor dificultad. Sí, volveremos, Albert voltará, estoy segura. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, Estela, Carolina, a todos los que han participado. La verdad es que nada tendría sentido si después al otro lado no hubiese un montón de personas, digamos, que puedan sacar algún partido, algún provecho de aquello que hablamos o de las experiencias que tenemos, ¿no? Por lo tanto, esto es un trabajo en equipo que creo que yo quiero felicitar por la iniciativa que se ha desarrollado de Moving Online y todas las otras que también el Banco Interamericano de Desarrollo está desarrollando a través de su instituto, porque creo que son muy útiles y que la verdad es que contribuyen a incrementar el nivel de calidad de la educación superior, no solo en esta zona del planeta, sino yo creo que en todo el mundo, porque esto tiene también una resonancia importante. Así que muchísimas gracias y encantado de haber participado. Muchas gracias, Albert. Y gracias a la audiencia y nos veremos entonces la próxima semana sobre el tema de insignias digitales. Entonces no se lo pierdan porque vamos a tener una conversación bastante interesante. Gracias y que tengan una feliz tarde.